levante sus manos y diga: Santo, 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 digno, digno del honor. Santo, 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 digno, digno del honor. Llena la casa de gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de gloria, pon señal en mí. Llena la casa de gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de gloria, pon señal. Santo, 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 digno, Él es del honor. Tú eres santo, 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 digno, digno. Llena la casa, llena la casa de gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de gloria, pon señal. Llena la casa de tu gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de gloria, pon señal. Llena la casa de gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de gloria, pon señal. Llena la casa de gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de gloria. Sean abiertas, sean abiertas. Pues su presencia llenará sean estremecidos los quiciales de ¿Por qué? Porque su gloria tomará. Sean abiertas, sean abiertas, sean abiertas, oh puertas. Sí, pues su presencia. Estremecidos, sean estremecidos los quiciales de este templo, porque su gloria tomará este lugar. Santo, Santo, dilo. Tú eres santo, 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 digno de honor. Con tus manos levantadas, pídele. Llena la casa de gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de gloria, por señal. Llena la casa de tu gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de tu gloria, por señal. Llena la casa de gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de tu gloria, por señal. Llena la casa del soplo de tu espíritu. Llena la casa.
Muy buenas noches a todos los hermanos que nos ven y nos escuchan por la www.radiobendicioneterna.com, una radio que bendice a Costa Rica. Es una bendición esta nueva noche, una noche más que nos regala el Señor por su infinita misericordia. A usted, mi hermano, que está conectado al Facebook Live de la radio, le invito a que comparta esta señal, mi hermano, para que otras personas puedan recibir la bendición que Él tiene para esta noche, porque dice la palabra de Dios que nuevas son sus misericordias, y si Él lo prometió, déjeme decirle, mi hermano, que Él lo va a cumplir, porque todo lo que Dios prometió, mi hermano Edgar, Él lo va a cumplir. Muy buenas noches, mi hermano Edgar. Muy buenas noches, mi hermano Pastor Luis Prado. Buenas noches a toda la linda audiencia que se está conectando y se va a conectar a este programa, La historia de un redimido. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, mis amados y mis amadas. Gracias por esa sintonía, gracias por seguir ahí siempre la programación de Radio Bendición Eterna. Así es, mi hermano Edgar. Bueno, ya tenemos a nuestro hermano y pastor Frank en el estudio, presto y listo para esa palabra que Dios puso en su corazón para que sea compartida, para que sea derramada del norte al sur, al este y al oeste. Mi hermano Frank, muy buenas noches y qué bendición tenerlo nuevamente aquí en Radio Bendición Eterna, una radio que bendice al mundo desde Costa Rica. Mi hermano Fran, le doy el pase en este momento. Buenas noches, que Dios los bendiga, hermanos. Es una bendición estar en esta noche en la historia de un redimido. Gracias al Señor que estamos acá para compartir la palabra de Dios y esperando que usted comparta esta señal o el link para que otros puedan ser edificados a través de la palabra del Señor. Quisiera en esta noche hacer una oración por todos los oyentes y por los que nos van a escuchar, por los que están cerca y los que están lejos, deseando que el Señor los bendiga, que el Señor derrame su bendición, su shalom sobre sus vidas. Padre, nos acercamos a ti en esta noche, adorando y exaltando tu grandeza, tu nombre, porque tú eres poderoso, tú eres grande para extender tu bendición alrededor del mundo, donde quiera que nos escuchen. Tu palabra vaya y edifique los corazones, tu palabra vaya y liberte los corazones, tu palabra vaya y sane las vidas, tu palabra vaya y llene de fe aquellos corazones que están hambrientos de tu palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por esta noche y gracias por permitirnos ser edificados en esta noche. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, qué bueno es estar con ustedes en esta noche, pues los que nos escuchan y los que nos ven. Gracias al Señor. Pues en esta noche vamos a compartir la palabra de Dios allá en el libro de los Hebreos, donde en el capítulo 11, donde encontramos toda una serie de héroes, pero no es Superman ni es el hombre araña, no, encontramos ahí a muchos héroes, testigos de la vida de fe, de llevar una vida de fe, de perseverancia, de confiar en el Señor, de permanecer, de creer sin haber visto, de creer en el Señor. Realmente la palabra de Dios nos enseña a nosotros a creer, a caminar en el Señor. La fe no es solamente para pedir milagros a Dios. La fe no es solamente para recibir de Dios. Lamentablemente en este tiempo no nos han enseñado que la fe no es solamente para pedir ni para recibir solo cosas de Dios. Realmente la fe
es para vivir en el gobierno de Dios. La fe es para vivir en el reino de Dios. La fe la necesita todo aquel que ha nacido de nuevo. Jesús dijo que para entrar en el reino, para estar en este gobierno espiritual, en este reino espiritual, que el Rey es Cristo Jesús, necesitamos la fe para comprender, para entender muchas cosas, aún las que no hemos visto. Realmente necesitamos la fe, así como nosotros necesitamos nuestros pulmones, nuestro corazón para vivir, para respirar. Necesitamos nuestro cuerpo para movernos en este mundo material. Nosotros necesitamos la fe para poder caminar y movernos en el reino de los cielos. Sí, mi hermano, la fe es muy importante en nuestras vidas. La fe no solo la necesitamos cuando tenemos un problema grande. No, nosotros necesitamos la fe todos los días para vivir nuestra vida cristiana, para vivir nuestro mover y creer en el reino de Dios y que estamos en el reino de Dios. Amados hermanos, nosotros no pertenecemos a un lugar, no pertenecemos a ciertas organizaciones terrenales. Esas son organizaciones. Nosotros, nuestro sentido de pertenencia es en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Para eso necesitamos nuestra fe. Y nosotros, como Abraham, dice la Biblia que Abraham, nuestro hombre de fe, nuestro testigo de la fe, según el libro de Hebreos, este hombre Abraham, el amigo de Dios, dice que por la fe Abraham fue llamado por Dios y obedeció sin saber hacia dónde iba. Esto está en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 8. Es interesante que por la fe Dios llamó a Noé para un propósito. Dios llamó a Abraham y aplicó su gracia, su bondad, y aplicó su amor, su misericordia para introducirlos en un mundo, en un propósito de fe. Amado hermano, ese es nuestro caminar. También fuimos nosotros llamados por Dios. A mí me interesa y me despierta mucho interés cuando Dios habla con Abraham. En el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2, Dios habla con Abraham y le dice, Dios dijo a Abraham, vete de tu país, lejos de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Y yo te haré una gran nación. Yo te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y tú serás bendecido. Yo bendeciré a aquellos que te bendigan, pero maldeciré a cualquiera que te maldiga. Y por ti todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Qué tremendo el llamado que Dios hace a Abraham. Amigo que me escucha, quiero hacerte una pregunta. ¿Realmente estás seguro que Dios te llamó? ¿Dios habló contigo? ¿Dios te trató? ¿Estás seguro que entraste al reino de Dios para vivir la vida de fe como Abraham? Para mí Abraham es un héroe, porque en la época que Abraham fue llamado, no existían, y déjeme decir unas palabras, no existían las iglesias, no existía nadie que nos cantara bonito, no existía nadie que nos llevara a la oración, no existían otras personas que nos animaran por la radio como lo estoy haciendo yo, no existía nada de lo que nosotros tenemos. Fue un hombre llamado por Dios para entrar en su vida en otra dimensión. Abraham en el capítulo 11 estaba con su padre,
su esposa, su hermano, su sobrino Lot y otros familiares y sirvientes. Y salieron de donde estaban de Ur y se estacionaron en otro lugar para después partir para Canaán. Pero su padre se estacionó ahí. Ellos se quedaron ahí. Pero después que su padre murió, que era el jefe mayor, Abraham, Dios se le apareció y se le reveló el plan y propósito que tenía. Y Dios le dijo: deja tu casa, deja tu país, deja las costumbres de tu casa, deja el sacrificio a los dioses, deja de lo que ellos practican. En esa época practicaban el sacrificio de los niños, practicaban quemar niños también delante de sus dioses. Deja todas las costumbres de tu nación, deja tus costumbres familiares, deja todas tus mañas aprendidas, que vas hacia otro nivel. Dios dice a Abraham, Dios se le apareció, Dios le habló y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham, donde su papá lo estacionó, estaba cómodo. Lea lo que está al final del capítulo 11 y va a ver que ellos estaban en Harán cómodos, tranquilos, estaban bendecidos ahí. Pero Dios tenía otros propósitos. Dios tenía otro plan para Abraham. Es tremendo pensar en esto. Dios escogió a Abraham para desarrollar la fe en la tierra y desarrollar su mensaje a través de Abraham y después a través de un pueblo. Pero antes de la fundación del mundo, Dios lo escogió. Ya Abraham existía en la mente de Dios. Ya el propósito de Abraham existía en el corazón de Dios. Ya el plan de Dios estaba para Abraham. Amado amigo que me escucha, hermano que me está escuchando, Dios, la Biblia dice que Dios nos predestinó a nosotros, a su servidor, a mi hermano Luis que está aquí en la cabina, a mi hermano Edgar. Ya Dios a nosotros nos predestinó. Un día de estos, hablando con unas personas, me decían ellos: Fran, ¿usted está seguro que Dios lo llamó? Y yo le digo: mire, yo estoy tan seguro de que Dios me llamó a hacer esto que hago. Tan seguro estoy que nadie puede cambiar este pensamiento. Yo estoy tan seguro que yo pertenezco al reino de Dios. Yo pertenezco al plan más grande que existe. Yo pertenezco a la iglesia más grande que existe, al pastor más famoso del mundo. Yo pertenezco al apóstol más poderoso y grande y más que tiene más autoridad y control sobre lo que existe y sobre lo que no existe. Yo pertenezco a Cristo, al gobierno de Cristo Jesús. Es interesante que nosotros fuimos predestinados para conocer el reino de Dios. Jesús dijo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios y no puedes entrar el reino de Dios. La fe no se mueve en la mente humana. La fe no se mueve en las emociones. La fe se mueve en el gobierno de Dios. Y para caminar en fe, para actuar en fe, para movernos en fe en el gobierno de Dios, tenemos que nacer de nuevo, ser llamados por Dios y entender, comprender. Esto está dentro de nosotros, en nuestro espíritu, el llamado de Dios. El llamado de Dios está en lo profundo de nuestro espíritu. Usted es espíritu. Usted es alma y usted es cuerpo. Este cuerpo es para movernos y expresarnos en este mundo. El alma es la parte emotiva del ser del hombre, pero el espíritu humano es para movernos en el reino de Dios. Cuando Dios llama a Abraham, despertó todo eso en su vida. Cuando Dios llama a Abraham, despertó la fe. Lo que dice Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza,
la seguridad, la convicción de que Dios nos ha llamado, de que Dios ha puesto su mano poderosa en nosotros. Todos nosotros preexistíamos antes de la fundación del mundo en el corazón de Dios. Amigo que me escucha, hermano que me está escuchando, no es casualidad que tú hayas tenido un encuentro como Abraham con el eterno Dios del universo. El que hizo el sol, el que hizo todas las galaxias, el que hizo el cosmos, el que hizo todo lo que existe. Usted tuvo un encuentro en su espíritu con Él. Interiormente sabemos que le hemos conocido. Mire, amigo que me escucha, puede moverse todo en este mundo. Los fundamentos pueden moverse de este mundo. Todo puede dejar de existir. Todo puede aparecer alguien y decirme que Dios no existe, pero ese no es mi problema. Puede aparecer un ateo y decirme Dios no existe. Ese problema no existe para mí. Ese problema no es mío. Ese problema es para el ateo, que él trata de convencer a toda la humanidad de que Dios no existe. Pero para mí Dios existe y yo existía en el corazón de Dios. Es maravilloso cuando usted piensa así, su vida espiritual cambia. Usted no está en una religión. Para muchos están en una religión, para muchos están metidos en una iglesia, pero no, cuando usted comience a ver diferente, a verse en el espíritu, que Dios te llamó como Abraham, que te llamó como Abraham, tu mentalidad va a cambiar. Necesitamos nacer en el espíritu para movernos en el mundo espiritual. Por eso hay veces que luchamos contra nuestras propias palabras. Job comenzó a hablar contra Dios y habló palabras. Y Dios viene y habla con Job y le dice: ¿por qué tú con tus palabras estás estorbando mis planes? Mira, hermano, nosotros no estamos en una organización. Nosotros estamos en una organización viviente, el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos en el reino de Dios, y para movernos en el reino de Dios y no estorbar a Dios con palabras, necesitamos nacer del Espíritu. Para que la palabra que Dios hable a nosotros, la palabra que Dios habló a Abraham, quedó sembrada no en su mente, no en su voluntad, no en sus emociones, porque si no hubiera desaparecido. ¿Cómo hizo Abraham para caminar 17 años después de este capítulo 12? Dios se le aparece. ¿Cómo hizo Abraham para vivir de fe? A veces no se puede encontrar, y ustedes animados, prende la radio y escucha unas palabras y se anima y oran por usted, pero Abraham no tenía a nadie a la par que le predicara, que le dijera: mire, Abraham, el eterno Dios que usted le habló, ese Dios existe. Mire, Abraham, esto, lo otro. Mire, Abraham. No había nadie que le dijera: mire, Abraham, Dios te quiere prosperar. Él tenía que creer las palabras que Dios le habló. Y es maravilloso cuando nosotros comenzamos a estudiar, a investigar esta palabra, la palabra que Dios habló a Abraham. Tal vez nosotros hubiéramos deseado otras palabras que Dios nos diga, o nos hubiera dicho: mire, hermano Fran, te estoy llamando, vas a ir a la iglesia evangélica y te vas a hacer rico. Nunca vas a tener problemas, nunca vas a tener pruebas. Nos hubiera gustado eso. Un día hubo una hermana que me puso la mano ahí en la espalda y oró por mí. Me dijo: hermano Fran, Dios te va a dar miles y miles y miles y miles, una iglesia de miles, y ve una copa de oro, de plata, vas a ser millonario. Y yo al momento le dije: hermana, alto, alto. No me diga eso, porque estás alimentando el ego humano. Dios no me ha hablado nada de eso. Cuando Dios habla en nuestro corazón, antes nosotros tenemos depositado el pensamiento así, que hay algo de Dios dentro de nosotros, y otra persona viene de afuera y lo confirma. Algo había en el corazón de Abraham.
Algo había dentro de él que había estado siendo movido, siendo tratado por Dios, y vino la palabra de Dios mismo. Oiga, Dios mismo habló a Abraham y le dijo: vete, vete. Compartía esta expresión donde Dios le dijo a Abraham esto. Ahora Dios dijo a Abraham: vete tú de tu país lejos. No sé si alguna vez usted le ha tocado estar fuera de su país o lejos de su país y encontrarse solo. No sé si le ha tocado esa experiencia, pero Dios le dijo a Abraham: vete. Y en español dice vete. ¿Qué entendemos nosotros? A veces no damos importancia a esas palabritas. En la traducción al español pusieron vete, pero en hebreo se dice lech lecha. Es hebreo, y una palabra en hebreo puede tener varias raíces. Pero Dios le dijo a Abraham: vete. Le estaba diciendo en hebreo lech lecha. Y las raíces de esa palabra le estaba diciendo a Abraham: sal, vete. ¿Pero a dónde? Lejat, vete para ti mismo, vete para que encuentres, sal de en tu condición donde están, para que encuentres el plan, el propósito de Dios, para que te encuentres a ti mismo en el plan, en el rompecabezas de Dios. Abraham estaba cómodo donde estaba, pero Dios lo vino a incomodar. Dios te está incomodando en esta noche y te estás preguntando: ¿quieres caminar por fe en el reino? Tienes que estar seguro de que has nacido de nuevo. Mucha gente está yendo el domingo, van los domingos, oyen el mensaje y ahí llegaron, ahí quedan. No hay más pan, no hay más comer. Pregúntate: ¿qué me pasa? Voy los domingos, solo los domingos. Estoy insatisfecho conmigo mismo, con mi vida, que estoy tratando de vivir una vida cristiana. Estoy tratando de esforzarme. Mire, Jesús nunca se levantó un lunes a decir: uy, voy a esforzarme para agradar a Dios. No, yo no me levanto un lunes y digo: voy a ver cómo hago para ser mejor cristiano. No, cuando usted nace de nuevo, usted no se esfuerza. Ya la vida espiritual, la vida divina, la vida de fe está en ti para caminar, para moverse hacia el propósito de Dios, del plan de Dios y de la fe que necesitamos para caminar en esto, mi amado hermano, para movernos en fe. Dice: por la fe Dios probó a Abraham. ¿Sabe por qué? ¿Qué fue lo que Dios depositó en Abraham al decirle: Abraham, vete, de cierto te bendeciré? ¿Qué fue lo que Dios depositó? Fe en él. Cuando nosotros, a mí me gusta un mensajito pequeño que está saliendo en Facebook, sí, de Billy Graham, que practique 5 cosas. Es un mensaje pequeño y una de ellas es: lee la escritura y estudia la escritura. Yo digo: no la lea, estudie la escritura, porque ellas parece que tienen vida eterna. Cuando usted se introduce en la escritura, cuando usted ha nacido de nuevo, el requisito para conectarnos con este libro, número 1, es nacer de nuevo. Número 2 es fe. Sin fe es imposible creer a este libro. Amigo que me escucha, sin fe es imposible, porque mucha gente tiene este libro abierto en el Salmo 91 para espantar los espíritus, para espantar las cosas malas de la casa. Yo no lo tengo abierto, porque yo he conocido al Creador. Yo nací en el Espíritu. Yo estoy caminando en el plan, en el Lejat de Dios.
En el propósito de Dios, yo no necesito espantar los espíritus, ni abrir el Salmo 1 para espantar todas las cosas malas y ponerlo abierto contra la puerta para que entre energía. No, mi hermano, no necesitamos energía, no necesitamos todas esas cosas chinas para vivir la vida espiritual, ni los aceites, ni esas carambas, poner matas, poner romero para que traiga plata. No necesitamos nada de eso. Necesitamos ser inyectados, oír a Dios, conectarnos con Dios, porque Abraham, cuando Dios le dijo, de cierto te bendeciré, recibió fe. Dios lo habló y Dios le dijo. No sé si usted le ha tocado hablar con un judío de esta palabra. A mí me ha tocado, y ellos hablan como que si Dios le habló hace media hora a Abraham. Judíos que creen en la Torá, en la palabra, como que Dios le habló hace media hora al padre Abraham. No sé si usted abra este libro y penetre en este libro, porque mi amado hermano, le toca un peregrinaje bien largo en esta tierra. Con permiso. Sí, le toca un peregrinaje. A mí me llama otra cosa de Abraham, que cuando iba en su caminar, lo vio un egipcio y se fue hacia el rey y le dijo, es la primera vez que lo llaman así, ahí viene el hebreo, ahí viene el hebreo, Abraham el hebreo. Qué raro, ¿por qué la Biblia pone ciertas palabras en el caminar de Abraham? ¿Será por ponerlas o para que nosotros investiguemos? El hebreo era una generación allá por el tiempo de Noé, de gente que salieron profetas, y las generaciones atrás de Abraham vienen de ellos. Por eso le llamaron el hebreo. ¿Y qué es hebreo? ¿Qué significa? Hebreo se llama el que cruza. Dios llamó a Abraham y Abraham iba a un lugar sin conocerlo, sin saber si había buena tierra para sembrar lechuga, para tener ganado, sin saber qué había en esa tierra. Pero al hebreo, a hebreo Abraham fue llamado para cruzar de su posición. Ya ahora él iba a cruzar en el Leb Lehat, para sí mismo en el propósito de Dios, encontrarse a sí mismo en el plan de Dios. Oiga, qué maravilloso lo que nos enseña esta palabra. Nos está inyectando a nosotros ánimo, porque mi hermano, estamos en un mundo, somos Fran el hebreo, el que está cruzando hacia una tierra eterna sin haberla visto. Nos hablan del cielo, nos hablan de Jerusalén, nos hablan de que yo no creo que solo vamos a llegar a cantar alabaré, y sale Dios y se sienta y le va a cantar alabaré. Yo creo que ni alabaré vamos a cantar, vamos a vivir en una dimensión más profunda de la vida espiritual. Estamos caminando hacia el lugar que no conocemos. Somos Luis el hebreo, somos Fran el hebreo, somos Juan el hebreo, Pedro el hebreo. Estamos en un mundo, amado hermano, que estamos caminando en nuestro peregrinaje. Hablando de esto, Juan usa un verso que dice: deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma, así como tienes salud, y así como prospera tu espíritu. Que la palabra prosperidad en español, pero ¿qué significa en griego? En griego habla, la idea que da esa palabra es de un peregrino que va hacia un lugar y que tiene lo necesario para poder llegar a determinado lugar. Amado hermano, lo primero que nosotros tenemos que tener y estar seguros de que tenemos nosotros en nuestro espíritu humano la revelación de Cristo.
Eso debemos estar seguros de que Cristo fue revelado a nuestra vida, del que el Dios eterno fue revelado a nuestra vida y comenzamos a caminar hacia la tierra de Canaán, que hemos nacido dentro de nosotros en el espíritu. Nosotros tenemos el espíritu humano, lo ocupamos para movernos en fe. Porque Adán descendía a Dios y hablaba con él, caminaba con él, se movía y conversaban los dos en línea, en online, comunicados. Porque Adán tenía su espíritu vivo. Adán tenía su espíritu en fe. Su espíritu es lo que nos capacita para relacionarnos en el espíritu con Dios, para vivir nuestra vida de fe. El espíritu es lo que nos hace vivir nuestra vida cristiana. En nuestro peregrinaje necesitamos nuestra fe. Necesitamos caminar en nuestra vida del espíritu. Necesitamos caminar en nuestra vida de fe hacia nuestra Jerusalén, hacia lo eterno, hacia lo maravilloso. Por eso Pablo utiliza que tenemos dentro de nosotros un tesoro. Tenemos un tesoro. Dios resucitó nuestro espíritu como Abraham para caminar. No importa lo que suceda, no importa lo que pase. Si hay persecución, si cierran todas las iglesias, ahora que todos lo cerraron, nadie sabía qué hacer. Uno me preguntó, ¿pero qué hago, Fran? Y le digo, coma el libro negro. Ese libro te va a dar vida. Jesús dijo, mis palabras son vida y son espíritu. Fran, ¿qué hago para llegar al lugar eterno en mi vida? Porque este mundo está revolucionado. Sí, hermano, ¿qué haces? Comer del pan eterno que da vida, del pan que fortalece nuestro espíritu. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana por nuestras emociones, por nuestra voluntad, por las partes emotivas. Qué lindo, hoy tengo gozo, hoy sentí a Dios, en el culto sentí a Dios. Mañana llego a ver si siento lo mismo. No, mi hermano, usted no vive por la emotividad de un culto, lo lindo de la música, lo lindo que dijo el predicador el domingo, y usted no lo vuelve a ver. Nosotros vivimos por el Espíritu, por la fe que ha depositado Dios, la palabra que Dios ha hablado a nosotros, la palabra que Dios ha depositado en nosotros. Vamos a caminar en fe. Dios te habla por este libro. Dile, Señor, háblame por este libro. Confirma por tu palabra, como hablaste a Abraham, como hablaste a Noé. Mire, Noé, Dios le dijo, hazte un barco. Ahora usamos la palabra barco, pero antes era un arca. Hazte un arca así, asá. Llama a todos los animales. Oiga, para entender todo esto con este cerebro humano finito que tiene fin, para entender todo eso que Dios le dijo a Noé en la emoción, oiga, no iba a comprender, porque Dios estaba hablando de un plan, Dios estaba hablando de un propósito eterno, Dios estaba hablando a Abraham de un propósito para toda una nación. Y ahora nosotros con ese pueblo, dice Efesios, que somos uno. Dios involucró a nosotros, los de la fe, en el propósito del padre Abraham. No solo a Israel, de los dos pueblos hizo uno solo. Gloria a Dios. Ahora nosotros estamos involucrados y necesitamos caminar en nuestro peregrinaje como Abraham. Vivir nuestra vida de fe. Entender, comprender el plan y propósito de Dios. ¿Para qué Dios te llamó? ¿Para qué te sacó de donde estabas, de Ur de los Caldeos, para llevarte a Canaán? Mire, a veces yo oigo creyentes hablar y decir, para algún propósito te trajo Dios. A mí me gustaría que me dijeran, pero ¿cuál propósito? O aquel que pasa por un accidente difícil y de todo y dice, para algún propósito me trajo Dios. Pero cuando Dios te dice, vete,
Cuando Dios te dice, let lejad, te está hablando, te está inyectando fe y diciendo, sal para ti mismo, para que encuentres mi plan, para que encuentres el propósito a desarrollar en el gobierno de Dios, en el reino de Dios, en el reino, en este mundo. Mire, hermano, cuando usted entiende el llamado de Dios, cuando usted entiende que comenzó un peregrinaje, usted va a caminar feliz. Cuando usted nació de nuevo, cuando usted vive por fe, compréndame, no solo cuando hay problemas. Dice que Abraham fue probado con Isaac. ¿Por qué Dios probó a Abraham? Porque Dios entendió que Abraham tenía fe. Dios probó a Abraham con su hijo. Yo quiero decir algo en esta noche. Tal vez usted no me conoce, ni conoce mi vida, ni mi historia, pero hace 30 años nació mi primera hija. Ella nació con hidrocefalia y mielomeningocele. Y usted dice, ¿qué es eso que está diciendo este pastor? ¿Está hablando en lenguas o en hebreo? No, mi hermano. Agua en el cerebro, para que comprenda. Y una obstrucción muscular. El cerebro riega un líquido por todos nuestros músculos para que se desarrollen, y en ese determinado problema el cerebro afectó sus músculos y ella no camina. Y cuando nació, el doctor me dijo a mí, ella nunca va a caminar, y además de eso tiene 3 días de vida. Y yo le estoy hablando que hace 30 años, y hoy en día ella tiene 30 años. Yo a veces le digo que tiene 20 y se alegra. Le resto 10. Ella es una persona normal. Cuando yo digo que tengo una hija con hidrocefalia y tiene un problema físico, la gente se imagina un montón de... Su mente viaja, imagina un montón de cosas. Pero realmente es una cruz dulce. ¿Por qué Dios nos dio una hija discapacitada? ¿Por qué me voy a preguntar, Dios, por qué? ¿Por qué no va a caminar? Dios, ¿por qué hiciste eso? Acuérdese que Dios, cuando Job se puso a hablarle cosas a Dios, Dios le dijo a Job, estás estorbando mis planes. Y le dijo, eres un ignorante. ¡Qué tremendo! Que yo me hubiera puesto, Dios, ¿por qué? Dios, me estorbaste, ¿ahora qué tengo que hacer? Que buscar sillas de ruedas, que buscar esto. Mire, ¿sabe qué hice yo? Cuando usted camina en la fe, en su parte del espíritu, es que mucha gente cree que la persona espiritual es la que pasa 80 horas en iglesia y habla en lenguas en iglesia y grita, y todo el mundo dice, ese sí es espiritual. Quiero decirle algo, usted que nació de nuevo, ya nació su espíritu. Usted es una persona espiritual. Lo que pasa es que tiene que habilitar las cosas del espíritu. Mire, mi hija nació, yo me fui para mi casa, me metí a un cuarto, agarré una guitarra y me puse a cantar aquella canción. Vine a adorar a Dios. Le entregué mi problema a Dios y ahí quedó. Quedó en las manos de Dios. Quedó en las manos de Dios. Es un plan. Estoy en Bethlehem. Estoy en el propósito de Dios. Dios me miró a mí y a mi esposa, que nos miró por la fe. Dios probó a Fran y a Grace y le nació en su llamado y en su peregrinaje una hija discapacitada. Dios nos vio que teníamos fe, que estábamos capacitados para recibir ese regalo. Si usted tiene un problema, una circunstancia, alguna situación física o un hijo en situaciones difíciles, le digo, Leplejad, vaya al plan de Dios, encuéntrese a sí mismo en el propósito de Dios, vaya a vivir. A veces me preguntan, Fran, qué difícil es la circunstancia que usted tiene. Yo les digo, no, yo tengo una cruz dulce, una cruz alegre, una cruz maravillosa, una cruz gloriosa, porque Dios me miró que estoy capacitado, he crecido en fe. Mi hija nació, pero ¿qué pasó con...? No, crecimos en fe, en paciencia, hemos crecido en muchas áreas también emocionales,
hemos estado en lugares por causa de ella, testificando del evangelio. Mire, amado hermano, amigo que me escucha, cuando Dios nos llama, qué tremendo. Dios nos llama y van a aparecer cosas. Abraham, cuando iba en su peregrinaje, se encontró que iba a cruzar por Egipto, y los egipcios y los reyes a las mujeres guapas se las quitaban a los esposos. Y Abraham le dijo: Sara, di que tú eres mi hermana. Oiga, qué tremendo, qué tremendo. Y llevaron a Sara ante Faraón y la vio bellísima, bellísima estaba Sara. Qué tremendo. Pero Dios llamó a Abraham. Escuche lo que le voy a decir. Dios llamó a Abraham, depositó su gracia, su favor, su amor, como lo ha hecho con nosotros. Es que a veces creemos que Abraham era especial. Nosotros también somos especiales. Crea, como usted ve la historia de Abraham, es que Abraham era muy carga. No, crea que usted también, usted está en un mundo peregrinando. Y y Dios intervino en la circunstancia que estaba pasando Abraham. Muchos se preguntan, muchos quieren entender por qué Abraham mintió y por todo esto. Yo no miro eso. Si mintió o no mintió, no me preocupa. Eso que lo arregle Dios. Mucha gente quiere descubrir esas cosas. Yo miro la intervención del que lo llamó, del que le dijo: de cierto te bendeciré. No podía ser posible que si Dios habló esas palabras a Abraham, Abraham iba a terminar en Egipto, crucificado, apaleado, un desgraciado. No, Dios intervino y Faraón tuvo un sueño. Usted conoce la historia, y tuvo un sueño. Y más bien, qué bueno que le dijo Dios a Abraham en el principio, cuando le habló allá donde estaba en Ur, le dijo: de cierto te bendeciré. Vete para ti mismo, encuentra tu bendición, encuentra el plan, encuentra tu propósito por el cual estás aquí y para lo que te he llamado. Y Abraham no sabía todo lo que iba a hacer Dios con él. Mire, tenemos toda una historia en la Biblia de un pueblo, Israel. Él no sabía que íbamos a tener una Biblia y una historia y íbamos a leer de él hoy. Vea lo que hace Dios, el plan de Dios. Y Abraham, Dios intervino, porque es cierto te bendeciré. Y le devolvieron a Sara y tuvo bendición en Egipto. Oiga, qué tremendo. Quiero decirle algo. Muchos se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué Abraham tuvo hambre? Y hubo hambre en la tierra de aquel entonces. Amigo, quiero decirle algo. Hay cosas que suceden en este mundo para motivar nuestra fe. Hay circunstancias que están sucediendo a nivel global. La capa de ozonos, el clima está cambiando. Los políticos están tratando de ver qué hacen. Ahí salió una noticia del Amazonas. Miles y miles de hectáreas están siendo saqueadas y destruidas. Eso era un pulmón para el mundo. La capa de ozonos, el invierno está afectando muchos países, todos los países. La maldad crecerá, está afectando hasta Costa Rica, muertes y todo. Oiga, mi hermano, estamos en el peregrinaje y a veces vemos todas esas cosas. No, vea el plan de Dios en su vida, donde Dios lo tiene en su trabajo. Usted es enviado para acompañar a esos hombres y testificar y hablar del Dios poderoso. Ahí donde usted vive, en el barrio donde usted vive, mucha gente, ¿para qué nací en este país? Yo conozco gente que dice, mejor hubiera vivido en Estados Unidos. Hay un tipo que se fue para Estados Unidos porque no quería vivir en este rancho de Costa Rica. Él quería vivir en Estados Unidos. Entonces, no hagas eso. No, con tus palabras, como le dijo Dios a Job, no estorbes el plan de Dios. Más bien, si estás en una circunstancia como yo la pasé y estás ahí, alza tus manos y adora a Dios. Adora a Dios, alaba a Dios. Mire, hay gente, yo uso una expresión que, mire, van todos los días a pedir oración, todos los domingos, todos los jueves, todos los días. Yo sé que hay que orar y uno debe orar por los hermanos, pero hermano, deténgase un momento, empiece a caminar y a despertar tu fe de tu espíritu, no de tu mente.
no de tu mente, no de tus emociones. Mire, vamos a ser probados como Abraham. Dios probó a Abraham con el hambre. Parece extraño. Dios usa estas cosas. Dios está usando muchas cosas en la tierra. Mire, el COVID fue una corrección en la tierra a nivel mundial. Dios está usando cosas que están sucediendo en Costa Rica para que el cristianismo surca y cumpla el plan de Dios y hable de Dios, que todo esto que está sucediendo es el propósito de Dios para que el hombre alce sus ojos al cielo. Y mire, hermano, quiero decirle algo: cuando tiembla, cuando pasan cosas graves, las iglesias se llenan, pero háblele a la gente de Cristo, testifique de Cristo en la calle, hable de Cristo, y usted va a ver que la gente va a entregarse al Señor. Y no lo lleve y le diga: pastor, mire, él se convirtió conmigo. No, antes de llevarlo a la iglesia, llévelo a su casa, invítelo a un chocolate y enséñele todo lo que usted ha aprendido durante 60 años que ha estado sentado domingo tras domingo, y hable de la fe y háblele de Cristo. Disipúlelo usted y llévelo a la iglesia convertido, discipulado. Llévelo ya listo, no le deje la carga a otros, agárrela usted. Nosotros estamos para hacer luz en esta tierra, como Abraham caminó. Mire, hay cruces dulces, hay propósitos de Dios maravillosos. Veamos, Dios le dijo a Abraham que subiera al monte Moriah y sacrificara a su hijo. ¿Usted cree que para Abraham eso fue fácil? Mire, según las costumbres que él traía de sus religiones paganas, en sus generaciones sacrificaban hijos, los asesinaban. ¿Usted cree que Dios vino a cambiar a Abraham? Y ahora, qué extraño, los dioses esos paganos me hacían esas cosas, y ahora al que yo conozco quiere que haga esto. ¿No cree que eso fue una prueba? Pero en medio de esa prueba aparece el plan de Dios. Aparecen las palabras mostradas: de cierto te bendeciré. Vete de tu casa, vete a tu propósito, que ahí te voy a bendecir. Y apareció el cordero para el sacrificio. Imagínense, símbolo del cordero de Dios que quita el pecado. Sacrificaron el cordero, se presentaron delante de Dios. Ahí Abraham no solo mató el animal, ahí adoró delante de Dios, ahí se expresó a Dios. Ahí su hijo Isaac comprendió, entendió cómo acercarse a Dios. Es tremendo, hermano, es tremendo. Yo quisiera animarle: no camine por vista, no camine por sus emociones, porque podemos recibir muchas cosas emocionales, podemos recibir muchas cosas emotivas. Camine por la fe, camine por el Espíritu, camine en el reino de Dios. Vaya, encuentre propósito de Dios, el plan de Dios. No importa que estés viviendo circunstancias difíciles y creas que no estás en el plan de Dios. No, si estás en el plan de Dios, aunque no tengas que comer como Abraham. Si estás en el propósito de Dios, que aparezca hasta el mismo diablo, usted está en el propósito de Dios. La fe se mueve en el gobierno de Dios. Acuerde, mis palabras son vida y son espíritu. Yo quisiera en esta noche orar y que Dios pueda tener un encuentro contigo y animarte y darte fe para que camines otros 50 años. Porque a veces nos cansamos, hermano. A veces nos agotamos en este caminar. A veces vemos hacia el horizonte y parece que no estamos caminando, que no vemos nada. A veces parece que Dios está escondido, como en el libro de Esther, pero no estaba escondido. Dios tenía un plan, un propósito. Se lo llevaron cautivos a Esther, se los llevaron cautivos. Y el plan de Dios estaba desarrollándose ahí con el rey y con Esther. Es tremendo. Donde tú te encuentras, no mires las circunstancias,
No mires lo que estás pasando, no mires el hambre, no mires lo que sucede. Deja que Dios cumpla su propósito en ti. Padre, en esta hora yo bendigo cada corazón, cada persona que ha escuchado este sermón o este mensaje o esta plática o este compartir de Dios para usted que nos escucha. Amado amigo que nos estás escuchando, lejos de Costa Rica donde estamos nosotros, no te conocemos, no conocemos tu nación. Dios estaba hablando a tu mente, a tu voluntad y a tu espíritu. Lehat, sal de donde estás y ve al propósito de Dios que ha estado hablándote, que ha estado llamándote. Sal de donde están todos a los que Dios los ha estado llamando a un plan dentro del gobierno de Dios. Salgan de donde están y crucen, sean el que cruza hacia la tierra prometida, que Dios tiene muchas cosas para ti en esta noche. Que Dios los bendiga, hermanos, y reciban la paz de Dios. Shalom. Muchas gracias, mi hermano Pastor Franklin Vargas. Quiero comentarle, pastor, que hay una hermana que dice: mi hija fue sanada de cáncer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno y sigue. Las promesas que están escritas ahí en la Biblia se van a cumplir, pero quien las activa somos nosotros, buscándolo a Él, haciendo su voluntad. Hemos llegado al término de su programa, La Historia de un Redimido, con el pastor Franklin Vargas. Los esperamos de hoy en 8 días a la misma hora, y para tener otra historia más de lo que nos cuenta una persona que fue redimida por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Mi hermano Edgar. Muy buenas noches a todos los hermanos y hermanas que están en sintonía de Radio Bendición Eterna y que están por el canal del Facebook Live de la radio. Es una bendición. Bueno, quiero pasar unos saluditos antes de cerrar este programa. Quiero saludar al hermano Carlos Bolaños. Quiero saludar también a la hermana Norma Funes. Ella nos ve desde Argentina. Bendiciones, mi amada hermana Norma. También a Edwin Eduardo Morales, a Tavi Zumbao, allá en Chilcón de Santa Cruz de Guanacaste. A mi hermana Ana María Sandoval, allá en Colombia. Bendiciones a los hermanos de Colombia. También a Grace Otoya Salazar, bendiciones. A Carmen Alicia Hernández Machado, bendiciones. Dora Cerdas, bendiciones. Sonia, mi hermana Sonia Muñoz Aguilar, bendiciones. Mi hermanita Sonia, qué bendición que estés conectada. A mi hermano Freddy Chávez y a mi hermana Jackie Fernández. Estos son los hermanos que han estado en el programa, se han conectado, otros se han ido, otros se están conectando, y así está esto, mi amado hermano. Pero lo importante es que este programa queda grabado en el Facebook del canal de la radio, y entonces usted puede verlo cuantas veces usted guste verlo, mi amado hermano. Bendiciones a la hermana Isabel Brenes, que se acaba de conectar también. Bendiciones, les saludamos en esta noche. Bueno, llegamos al final de este programa, mi amada y mi amado. Recordándoles para mañana, mis amados, a las 10 de la mañana, saludos y complacencias. No se lo pierda, mi amada y mi amado. Y también a mediodía con el pastor Carlos Herrera. Al mediodía mañana vamos a tener al pastor acá en los estudios trayendo una palabra de poder. Me despido dándole la honra y la gloria a Dios y deseándoles una buena y bonita noche. Bendiciones.